Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy hemos invitado al congresista Mesías Antonio Guevara para hablar sobre el proyecto de ley, en realidad que ya el día de ayer ha sido aprobado en primera votación y pronto se viene la segunda votación, el proyecto de ley de la muerte civil, que impactaría eventualmente en gente que ha, estado inmersa dentro de actos de corrupción para que, por ejemplo, no pueda participar en elecciones. Empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor congresista de la República, Mesías Antonio Guevara. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el pueblo peruano. El día de ayer se hizo la primera votación, se aprobó en realidad en primera votación el proyecto de ley de muerte civil. Hace aproximadamente, si no me equivoco, un par de meses estuvimos acá en el programa con el congresista Juan Pari, explicándonos, entendiendo un poco de qué se trataba el proyecto de ley de muerte civil. Y se había presentado un proyecto inicial que entiendo que se iba a acumular con otros. Finalmente, ¿qué es lo que se ha aprobado en primera votación el día de ayer? ¿Fue el proyecto del congresista o se acumuló y hay alguna novedad con respecto al proyecto? Bueno, lo que se ha aprobado ayer es un proyecto que viene directamente del Ejecutivo. Del Ejecutivo a través de la Comisión de Justicia que preside el congresista Eguren. Ayer se sustentó ese proyecto, pero es bueno aclarar de que ayer solamente se han obtenido aproximadamente 56 votos a favor y cerca de 30 abstenciones, 29 para ser exacto. ¿Y eso qué significa? Significa que este proyecto de ley, por estar relacionando y por estar modificando una ley orgánica como la que es la ley orgánica de elecciones, tenemos que tener una votación calificada que está encima de los 70 votos, 77 votos aproximadamente, y por lo tanto hay que ser claros. Este proyecto de ley ayer ha sido aprobado, es cierto, en primera votación, pero nos espera la segunda votación, pero para que sea aprobado en definitiva, tenemos que alcanzar esa votación calificada. Y a eso hay que exhortarle a la bancada fujimorista, a la bancada de concertación parlamentaria y al mismo PPC, que apoyen este proyecto de ley, porque es un sentimiento nacional. El pueblo peruano quiere que nosotros, los congresistas y el Congreso en general, dé muestras claras que estamos en una abierta lucha contra la impunidad. No puede ser posible que hayan aproximadamente 4.800 millones de soles que ciertas personas que han sido sentenciadas por agravio contra el Estado no estén pagando estas deudas. Como los terroristas, entiendo. Los terroristas y también funcionarios públicos que han sido sentenciados, que han sido ya conminados por la ley, por las sentencias. Para que hagan esta reparación. Hagan esta reparación y no lo están haciendo. Y incluso a unos que están postulando a cargos públicos, como presidentes regionales, como alcaldes, y eso no puede ser. Entendamos primero la ley. ¿Qué es exactamente lo que dice esta ley? Esta ley busca de que haya un registro, registro de reparaciones, donde estén todas aquellas personas que hayan sido sentenciadas por que tengan que cumplir un compromiso con la reparación civil, tanto por terrorismo como por haber agravado hechos agravios contra el Estado, y eso es un registro que incluso estaría modificando la ley orgánica electoral, donde se estaría inhabilitando a aquellas personas para que no puedan postular, y este registro estaría también relacionado con lo que es la central de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, ¿es solamente el tema de una central de riesgo para aquellos no pagadores de las reparaciones civiles que deberían estar pagando en agravio del Estado? ¿O hay algún tema adicional dentro de este proyecto de ley? Bueno, lo que sería acá es eso, ¿no? El tema de la Superintendencia de Banca y Seguros. Yo creo que ya la parte específica, la parte operativa, acá lo primero que hay que lograr es que se apruebe este proyecto de ley, porque como manifiesto se requiere una votación calificada, porque incluso anoche la bancada fujimorista pedían de que este no se apruebe ayer, sino que pase para una consulta en la Comisión de Constitución. Cada vez que se pide esto, simplemente lo que se está buscando es alargar y postergar con el objetivo que no se apruebe esta ley. Después que se apruebe, una vez que lo promulgue el presidente de la República, ir ya a lo que significa el tema de la reglamentación. Y ahí en la reglamentación tenemos que ser bien precisos también cómo se va a dar la parte operativa, las inquietudes que tú estás manteniendo. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de la bancada fujimorista se, pedían el hecho de que vaya a Constitución? ¿Hay algo que podría eventualmente ser discutible de que sea anticonstitucional dentro del proyecto de ley? Lo que ellos manifiestan de que este tipo de iniciativas se estaría vulnerando los derechos fundamentales de las personas. ¿Por qué? Por ejemplo, eso que no podrían postular a cargos públicos, y eso por ahí a ellos les preocupa. Pero lo que a mí me llama la atención es de que el pueblo peruano está pidiendo estos tipos de temas, y más bien lo que ellos estarían dando a entender
que muchos de sus cuadros políticos de Fuerza Popular estarían inmersos en este tipo de cuestionamientos, lo cual no es bueno ni para ellos, ni para la democracia, ni para la política en general. Vamos a entender entonces un poquito mejor el tema de la inhabilitación, porque básicamente de eso se trata. Ese es el punto sustancial. Exactamente, la inhabilitación para, digamos, ni postular ni inclusive formar parte del Estado en algún cargo público, directamente, no por elección popular, sino directamente, digamos, cargo de confianza. Un cargo de confianza. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que existe ahora y el planteamiento del proyecto de ley con respecto al tema de la inhabilitación? Porque entiendo que ya existe hoy reglamentación para inhabilitar a la Constitución. a los corruptos. Hay un artículo al respecto, pero no es muy claro. Entonces ahora lo que se está haciendo es precisando. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice de que hay ciertas personas que habrían atentado contra el Estado, no podrían participar en ciertas elecciones, pero acá sí se expresa legalmente que dice que se estaría inhabilitando su participación cuando habrían atentado contra el Estado o agraviado al Estado y por terrorismo o por actos dolosos. Acá se está precisando y eso es lo que no quieren ciertas bancadas, que se precise, que se puntualice. Nosotros, mi bancada, estamos de acuerdo, por esa noche hemos dado la batalla, incluso exigíamos anoche que el presidente de la comisión ya pase a la segunda votación, porque esas leyes no pueden postergarse. Una de las diferencias, entiendo, de esta ley con respecto a lo que existe ahora es que se busca aplicar una inhabilitación definitiva, cosa que en teoría, digamos, cosa que en la actualidad no existe. No existe, ahora es como una declarativo, ¿no? Por ejemplo, no hay que dar nombres, pero voy a poner un ejemplo. En la región Cajamarca hay una persona que quiere postular a la región cuando él está sentenciado y tiene deudas que cumplir y hasta ahora no lo está haciendo, pero la ley como no es muy clara, muy contundente, y precisamente con esta precisión sí este señor no podría postular. Entonces, digamos, vamos a entender paso a paso la ley. Primero, una de las diferencias con respecto a lo que existe ahora es que la ley ya habla de una inhabilitación definitiva. O sea, no es que por un periodo, un lapso de tiempo alguien no pueda postular, sino de aquí, si la persona ha incurrido en algún tipo de acto de corrupción, de aquí, digamos, toda su vida no va a poder ni postular ni contratar con el Estado. Esa es una de las primeras... Incluso también estaría poniéndose que no podría, incluso, como reiteramos, ser nominado, designado en cargos de confianza por el propio presidente de la República, que siempre hace a los ministros, a directores generales y altos funcionarios. Tampoco podrían hacerlo. Ok, ahora, eso es claro, porque en el proyecto de ley no veo exactamente de a quiénes, digamos, estaría involucrando, ¿no? Lo que sí queda claro es que habla del tema de elecciones populares. Eso es definitivo. Estamos hablando de congresistas, digamos, de alcaldes. Entonces ellos definitivamente sí estarían, cualquier alcalde en cualquier elección popular de acá en el futuro, si es que el proyecto de ley se vuelve una ley, estarían definitivamente excluidos si es que tuvieran actos de corrupción detrás. Y el presidente de la República también. Y el presidente de la República. Es decir, esta ley, digamos, que va en contra de la corrupción es claro que podría afectar las próximas, digamos, quiénes son las personas que van a participar en las próximas elecciones, con lo cual es un proyecto de ley importante. Importante en el sentido de cuáles son las personas que la gente va a poder elegir o no. Entonces, queda claro en el tema de las elecciones, digamos, populares, que sí están inmersos, pero no leo en la ley exactamente cuál es. Es decir, ¿es cualquier cargo público o solamente los cargos públicos importantes? Es una persona, digamos, que entre como una asistente dentro de una municipalidad, así sea, digamos, asistente, igual está excluido, entonces. Igual es excluido. Es decir, absolutamente cualquier cargo público, a cualquier nivel. Cualquier nivel, porque al final, si bien es cierto, la responsabilidad y el sueldo son diferentes, pero de hecho el Estado es único, es unitario, por lo tanto en todos los niveles del Estado estaría prohibido en participar, no solamente en los grandes cargos, sino también en cargos, digamos, de menor responsabilidad. Lo otro que prohíbe la ley, entiendo, tiene que ver con el tema de la contratación con el Estado, porque una cosa es que no puede entrar, digamos, a ser un funcionario público, pero otra cosa es que tenga una empresa o como, digamos, con su empresa vaya y contrate a una licitación y gane una licitación con el Estado. Eso tampoco no sería posible bajo este No puede ser posible. O sea, es decir, que acá lo que se está buscando es poner como especie de un blindaje al Estado de la participación de estas personas que habrían actuado de manera infraterna, por decir menos, en contra del patrimonio. Hay unos términos jurídicos que incluso que van más allá de lo que significa la conceptualización básica y elemental, que sería un agravio
Hay conceptos que los juristas lo entienden, lo explican de manera filosófica y doctrinaria, que aquellas personas que atentan contra el Estado, que somos todos los peruanos en este caso, no podrían ya tener un lugar en un sitial para que ocupen este tipo de cargos. De acuerdo. Ahora, entonces, es claro, digamos, cuál sería el castigo para aquellas personas que hayan hecho acto de corrupción. Pero, digamos, la duda que la vez pasada también le hacía llegar al congresista Juan Pari tiene que ver con ¿y quién define qué cosa es corrupción? En el artículo 2, por ejemplo, dice lo siguiente, dice, créase con carácter público y obligatorio el registro de sentenciados e inhabilitados por delitos de gran corrupción, el RECEI, y el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado, el REDE. Son dos registros en todo caso. En el caso del RECEI, ¿cuáles son delitos de gran corrupción? ¿Quién define qué cosa es un delito de gran corrupción? Bueno, ¿en dónde está definido? El tema está que la gran corrupción, como te manifiesto, ya en el reglamento se va a precisar la parte operativa, pero si nosotros hacemos de una manera ligera una exploración, vamos a encontrar que dentro del Código Civil y Código Penal existen diversas tipificaciones que ya la propia ley ya lo establece. Por ejemplo, un gran desfalco, en definitiva, ya es un gran acto de corrupción. Si bien es cierto, la diferencia está que es lo mismo coger un sol que coger 1.000 millones de soles del Estado, pero sin embargo también hay que ponderar los diversos actos. Por ejemplo, un tema de una trampa o una negociación bajo la mesa que hagan para una gran licitación pública de millones de soles. Eso también es un gran acto de corrupción. Y el RECEI lo que va a hacer es va a obtener todos los casos ya sentenciados, donde haya, digamos, pruebas No, ¿Quiénes son los que van al RECEI? Los sentenciados. Los que están sentenciados. Por ejemplo, un acto de corrupción o un acto de atentado grave contra el Estado, incluso que es considerado como traición a la patria, es el tema del acto de terrorismo. O sea que eso, por ejemplo, es un acto gravísimo para el Estado. Todos los sentenciados a terrorismo van directamente irían al RECEI, Claro, porque es una falta gravísima. Y claro, no es precisamente corrupción, pero sí es un acto de traición. Eso quiere decir, por ejemplo, que la gente del Movadef podría estar... Bueno, el Movadef no sé hasta qué punto, pero sí lo que están sentenciados, porque no olvidemos que el Movadef todavía está en un proceso de tipificación, pero sí los que están sentenciados por terrorismo, ellos sí estarían inmersos en este tema del RECEI. Eso quiere decir que cualquier alcalde, expresidente, regidor, etcétera, cualquier persona que haya estado sentenciada por algún acto de corrupción necesariamente es dentro del Estado, ¿no? Dentro del Estado. Dentro del Estado necesariamente tendría que ir bajo esta ley al RECEI. ¿Y esta ley es retroactiva? O sea, ¿asume todas las sentencias desde el momento que se da la ley hacia atrás o es las sentencias desde el momento que se da la ley hacia adelante? Ahí hay una discusión, porque por principio jurídico toda ley no es recíproca. Entonces, pero aquí habría que ver cómo se implementa, ahí hay que ver un tema jurídico ya, habría que ver cómo se implementa este tema, pero sí, por principio, ninguna ley es retroactiva. Pero yo creo de que aquí sí va a alcanzar a ciertas personas que han estado pasados en regímenes que han cometido actos de corrupción. ¿Eso quién lo va a definir? ¿Se define? Ya se define en el reglamento. ¿Y el reglamento sería? El reglamento lo hace el Ejecutivo, en este caso ya el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia. Y, digamos, por esa falta de claridad, porque muchas cosas se van a especificar en el reglamento, podría haber sido posible que no todo el Congreso haya votado automáticamente esta ley. No, lo que pasa es que una ley tampoco puede ser muy reglamentarista. Cuando ya ponemos todo lo que va a ir en el reglamento en la ley, ya también se distorsiona. Por lo tanto, el espíritu de la ley siempre será el marco legal y luego ya, no olvidemos que el tema del reglamento incluso es un debate también. Primero hay una prepublicación donde están obligados a prepublicar y luego de un periodo recibir todas las opiniones en torno a ese reglamento y después de haber consensuado, se hace la publicación definitiva. Por lo tanto, el debate no va a terminar aquí. Pero el Congreso puede intervenir dentro de la publicación del reglamento. Podemos fiscalizar el reglamento. Pero no es mandatorio. No es mandatorio, pero por ejemplo, en la ley de banda ancha, que cuando se dio el reglamento, que yo he participado fiscalizando, dando a conocer mis opiniones y muchos de ellos las han rescatado porque la consideraban pertinentes. Aunque no se sabe, obviamente. Es decir, eso va a depender completamente del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, en este caso, de esta ley, ¿no? Ahora, el tema del RECEI, entonces, no es claro aún si es que va a ir antes, es decir, para toda la gente que ya está sentenciado después. Eso no se sabe todavía. Es un tema que hay que precisarlo, pero sí el tema, no olvidemos de que
Hay temas... Le digo que eso es importante, me imagino, para que en las próximas elecciones varias gente, digamos, hay una cantidad de gente probablemente que quede fuera, justamente por ese tema. Incluso hay una ley también que lamentablemente no se aprobó, y yo acepto ese tema, cuando la presentó el Ejecutivo también, presentado creo que por el economista Fredo Tarola, era la imprescriptibilidad de los actos de corrupción. Si hubiéramos aprobado ese proyecto de ley, definitivamente ya no hubiéramos tenido la discusión si el tema es retroactivo o no retroactivo, porque ya hubiéramos aprobado que es imprescriptible todo acto de corrupción contra el Estado. O sea que es un tema que por ahí también hay que ir viéndolo, ¿no? Ahora, con respecto al REDE, exactamente qué sería este registro de deudores de reparaciones civiles por delitos señalados del Estado. También no olvidemos que uno es sentenciado y el otro ya son los deudores, es decir, cuáles son los que deben. Digamos, entonces uno es como que el infocor de Correcto. Aquellos que no están pagando porque deben algo al Estado, porque se les ha pedido una reparación, y el otro es toda aquella persona que haya sido sentenciada necesariamente. Y que debe. Claro, pero cada uno un registro cada diferente. Uno su registro. En el caso entonces, si una persona es sentenciada, ¿qué es lo que tendría que decir la sentencia para que pueda entrar al RECEI? La sentencia tendría que decir explícitamente: esta sentencia es, digamos, ha sido sentenciado va a un delito de gran corrupción. Por ejemplo, malversación de fondos. Esta especificidad ya en el reglamento. Tampoco no, es que la ley no se puede, como te digo, una ley no puede ser muy reglamentarista, pero ya los abogados y los juristas lo entienden. Ellos manejan su concepto incluso de intervención difusa, como ellos lo llaman, o control difuso, y ahí ellos van a tener que ver todos estos temas. De acuerdo. Lo que pasa es que le pregunto esto porque es tan importante esa ley. No, esa ley es de suma importancia, de suma importancia. Por eso anoche incluso nosotros creo que tuvimos en cierta manera un acto bastante impulsivo, porque nosotros exigíamos que anoche se dé la segunda votación de esta ley. Si el presidente... ¿Cuándo sería la segunda votación? La próxima semana, y ya depende de la mesa directiva que lo ponga, pero nosotros consideramos que esta debe ser la primera ley que se discuta la próxima semana, incluso que vaya a la segunda votación. Y en la segunda votación tiene que aprobarse el texto tal cual fue aprobado ayer. Es decir, lo único que no se puede variar. No se puede variar, porque si tú varías lo que es aprobado anoche, ya estarías empezando con una primera votación, porque ya sería una ley nueva. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y la próxima semana, lo que nos queda a nosotros es sensibilizar a las bancadas que anoche se han abstenido, que voten a favor de esta iniciativa legislativa. Eso quiere decir que si es que alguien tiene, digamos, alguna observación con respecto al proyecto, va a tener que ir a foja cero, si es que no hay o si no, volverlo otra vez a primera votación y hacer el texto sustitutorio. Pero no sería mejor... Lo que pasa es que hay varias leyes que han sido, en realidad, buenas, pero que hubieran sido mejores, si hubieran sido más discutidas, o discutidas ampliamente, digamos, más concienzudamente, si es que no se hubiera hecho tan rápido. Lo que pasa, fíjate que la experiencia, yo entiendo, pero lo que pasa es... Una semana, digamos, tampoco no es que sea gran tiempo, ¿no? No, pero puede ser una semana, puede ser 2 semanas, pero la cosa que tiene que darse en esta legislatura. Sí. Lo cierto es que hay leyes controversiales que nunca van a ser aprobadas por unanimidad, porque cada quien maneja sus propios intereses de grupo o de personas, y eso va a hacer que las iniciativas legislativas no se aprueben como si quisiéramos todos. Por ejemplo, la ley de banda ancha, que si tú revisas la votación, vamos a encontrar que fue aprobado por apenas 60 y tantos votos, y hubieron otros que se abstuvieron, otros que votaron en contra. Entonces, bajo el concepto raciocinio normal, uno puede decir a quién en su infinita sabiduría se le puede ocurrir votar en contra de una iniciativa como esta, que busca la inclusión digital, que busca sacar a muchos pueblos del abandono, de la exclusión social y digital, y sin embargo votaron en contra de este proyecto de ley. Entonces nunca vamos a encontrar ese concepto. Por eso hay mucho, y no, más discusión. Cuando más discusión, lamentablemente lo único que se busca es querer alargar el tema. Claro, aunque en todo caso, bueno, si estamos hablando de una semana, un par de semanas, digamos, es poco. Es poco, ¿no? La idea es que se discuta bien, porque al final el punto es que hay un consenso y que realmente todos estén de acuerdo en lo que se está sacando. Con respecto al tema de las otras, digamos, hay algunas bancadas que todavía no le han dado el voto del sí a la ley. ¿Hay alguna otra observación, aparte del hecho de que podría eventualmente ser inconstitucional por
digamos, eliminar la posibilidad de las personas de ser elegidos? ¿Hay alguna otra observación dentro de la mesa? En el debate era la observación fundamentalmente que se violaba los derechos de las personas y que por tanto lo iban a declarar inconstitucional y que por eso querían que vaya a la Comisión de Constitución. La otra observación era el tema que hemos conversado, que era que modificaba la ley orgánica de elecciones, fundamentalmente en la inhabilitación de las personas y que por lo tanto se necesita una votación calificada. Yo creo que esas son las más grandes observaciones que hay sobre este proyecto de ley, en la que están tratando de que no salga, pero por eso yo reitero que la invocación sería para que las bancadas tomen, hagan suyo y sintonicen con el pueblo peruano. Si no están sintonizando con el pueblo peruano, van a estar representando ¿a quién? A ellos mismos, y eso no puede ser posible si queremos rescatar el Congreso de la República. ¿Qué efecto entonces tendría, digamos, si todos los peruanos tuvieran que decidir si es que este proyecto de ley es bueno o malo para nosotros mismos como peruanos? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Como un peruano, para que sea bien entendible. El pro es que nosotros estaríamos buscando que los mejores peruanos y peruanas postulen al Congreso de la República y a los más diversos cargos, como el caso de Presidente de la República, alcaldes. Eso sería lo primero que haríamos. Y por otro lado, este proyecto de ley o esta ley sería disuasiva para que las personas que ocupen este tipo de cargos no cumplan o no cometan hechos de corrupción en agravio del Estado, lo cual incluso repercute en desmedro de la inversión adecuada con su impacto negativo para la comunidad a la cual representan. Por lo tanto, yo más que desventajas veo ventajas para este proyecto de ley. De acuerdo. Es importante decir en todo caso que la forma en que un país crece depende muchísimo de quiénes son las personas que toman las decisiones y cuáles son los grupos de interés que jalan para un lado o para el otro. En todo caso, si alguien ha cometido algún tipo de acto de corrupción, es clarísimo que está jalando para, digamos, agua para su molino y que probablemente, si una vez cometió un acto de corrupción, lo vuelva a seguir cometiendo, por lo cual es importante excluir, digamos, a... Hay un viejo dicho que dice que la gallina, aunque le quemen el pico, sigue comiendo huevo. Es bueno que se sepa de que en estos momentos, según la información que tenemos, hay aproximadamente 4.800 millones de soles que tienen los deudores al Estado por agravio, tanto por terrorismo como por actos de corrupción. Y según la Contraloría General de la República, aproximadamente al año se pierde aproximadamente 10.000 millones de soles por actos de corrupción. 10.000 millones de soles para un pueblo como el nuestro, que necesita inversión urgente y programas sociales como el desarrollo de la infraestructura, es bastante dinero. Entonces, con este proyecto de ley creemos que va a ser disuasivo para que no se cometan este tipo de actos de corrupción. Ahora, la ley está, digamos, si es que es así y hay claridad, sobre todo en el reglamento, porque en el reglamento me imagino que va a haber todo un tema, si es que es retroactivo o no es retroactivo, digamos, quiénes van a entrar, cuáles van a ser los actos que se asuman como actos de gran corrupción. Pero independientemente de eso, me imagino que va a ser otra gran discusión donde ahí el Ministerio de Justicia va a tener simplemente que decir finalmente qué es lo que es y se acabó, porque eso no es quien el reglamento lo que sí no puede hacer es desnaturalizar la esencia de la ley, la esencia legislativa. Claro. Eso es lo único que no puede hacer. Tiene que ceñirse a lo que dice la ley. Y ahí es donde nosotros, los congresistas y el pueblo en general, la sociedad civil en general, tenemos que estar a la alerta, a la expectativa, con una posición vigilante para que no se pierda la esencia del espíritu de la ley. Ok, pero igual, digamos, hay discrecionalidad todavía dentro del reglamento para definir ciertas cosas. Y racionalidad limitada, ¿no? A eso iba, ¿no? Entonces, digamos, si eso no está puesto acá, obviamente podría haber alguna diferencia con respecto a la ley. Pero bueno, el punto es que si la ley dice vamos a excluir, digamos, vamos a darle muerte civil a los corruptos, a aquellos que de alguna manera han hecho algún agravio a todo el pueblo peruano, el punto es cómo asegurar que las sentencias sean justas. Porque el problema es que tú puedes tener una muy buena ley, pero a la hora de la hora, cuando existen actos de corrupción, que por más que sean, digamos, claros y evidentes, el Poder Judicial desestime el acto y termina no siendo un acto de corrupción a efecto de sentencia, entonces esta ley no es aplicable. Ahí nos vamos a ver la otra pata, que es importantísimo, que es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces ahí también ya tendríamos que invocar a la moderación y a la ponderación y a la aplicación irrestricto de lo que son las normas jurídicas bajo los principios que ellos manejan. Es cierto lo que manifiestas, existe ese peligro, incluso la observación que haces yo también lo he manifestado, es decir,
que no podemos caer también en el tema de los jueces, pues incluso ellos pueden dar sentencias librando, incluso como hoy vemos que un expresidente de la República está acudiendo a un juez para que interfiera en la que lo están investigando en la mega comisión. Es cierto lo que manifiesta, corremos ese peligro y ese riesgo, y hay que ver eso invocándole única y exclusivamente al Poder Judicial que cumpla y haciendo los controles necesarios a través de la OSMA, ¿no? Así es decir, el Poder Judicial acá tiene un rol importantísimo. El Poder Judicial siempre lo ha tenido, y la verdad que... pero hay que pensar que no hay que generalizar, porque hay jueces buenos como también hay los otros, pero yo pienso que aquí la lucha que tienen que dar dentro del Poder Judicial son los jueces probos, que hombres y mujeres, que todavía tengo la plena seguridad que hay muchos en el país. Debería haber en algún momento una gran reforma del Poder Judicial con los incentivos correctos para que los jueces sobren de manera correcta con la ciudadanía. Incluso lo correcto sería, muchos no les gusta, pero hay que decirlo, cambiar la Constitución, donde redefinamos precisamente lo que estamos diciendo. Un Poder Judicial amaniatado, administrativa, económicamente, no va a ser libre. En estos momentos el presidente de la Corte Suprema o del Poder Judicial se presentó en el Congreso, decía que su presupuesto era de 1.200 y que quería 3.000 millones, o sea que 2.000 millones más para que pueda implementar las diversas salas penales y los procedimientos como automatización y lo que es la digitalización. Por lo tanto, habría que ver qué es lo que ellos necesitan también. Claro, a ver, si sacamos las cuentas rápido, de 10.000 millones de soles de corrupción, que se gasten 2.000 millones de soles de inversión, es una rentabilidad y sería interesante. de 5-1, ¿no? Y sería entre 10.000 millones de eso que se cojan el 10% para mejorar la infraestructura, estaría en buena hora. Por eso le digo, creo que ahí debe haber una reforma completa. Y hay otro dato también que es importante decirlo, que por lavado de activos, ya el Perú hay 10.000 millones de dólares que se están dando lavado de activos en el Perú, lo cual es otro hecho muy peligroso que hay que alertar, porque no vaya a ser que nuestro país se convierta o esté en camino de convertirse en un narcoestado. Y es importantísimo alertar a la opinión pública que esto va ocurriendo, y una tarea más para la Unidad de Inteligencia Financiera y para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Así es, aunque ya se están llevando, entiendo, algunas acciones acá. Algunas se están llevando. Ha sido el congresista Mesías Antonio Guevara, de Acción Popular Frente Amplio. Muchas gracias por venir. Y interesante el tema de esta ley, que en realidad va a impactar a las elecciones definitivamente que vienen. Cualquier elección popular, si es que se decide llevarlo a una ley. Muchas gracias nuevamente. Gracias.